Iniciamos con nuestra ejaculatoria diciendo: Viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Buen día para todos los hermanos que nos escuchan. Somos Roberto y Mirna Chávez, nuevamente en esta su radio para compartir pequeños mensajes para nuestra vida de pareja, para nuestra vida familiar. Traemos ahora pequeños tips que nos ayudan a diferenciar cuando en nuestra vida pues las cosas no están marchando como se debe. Vamos a iniciar ahora nuestro día, como siempre, con una oración, poniéndonos en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, Padre bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la vida de este día, porque nos has permitido abrir los ojos, nos has permitido tener espíritu, Señor, para seguir adelante. Gracias por las bendiciones recibidas, gracias porque nos permites acercarnos ahora llevando tu palabra, llevando tus enseñanzas. Te pedimos bendición para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que van a poner su corazón y su mente en este mensaje. Te suplicamos, Señor, derrames tu Espíritu Santo para que seas tú el que a través de nosotros envíe esos mensajes de amor con el que tú nos vas guiando día a día. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú llevas estas oraciones a nuestro Padre y sabemos que tu Espíritu Santo también se derrama. Bendito y alabado sean por siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, como estábamos hablando, vamos a empezar este mensaje de ahora hablando acerca de cómo la vida nos va llevando a tener experiencias en las que uno observa a su alrededor. Muchas veces nos topamos con matrimonios que uno los mira y les mira aquel sentido de unidad, les mira la alegría de que están compartiendo su vida juntos, sus momentos juntos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen, verdad? ¿Por qué ellos nos motivan y nos llenan de energía? También, al contrario, a veces nos encontramos con parejas que uno percibe que en ellos hay mucho, a veces desánimo, a veces hay ciertos niveles de agresividad que uno nota hasta en lo que hablan, que a veces se están hablando cosas que no son ni para ellos, pero que uno de los dos reacciona con un mensaje ahí, algo subjetivo para la pareja, pero uno lo echa de ver y uno siente que hasta tensionado se pone ese entorno, ese momento, y uno a veces llega hasta el momento que no hay ni uno qué hacer ni qué decir, porque sabe de que esas personas lo único que están aprovechando es la circunstancia y el momento para tirarse flechas. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esto, pero es hasta incómodo para uno estar en ese entorno. Entonces vamos ahora a ver algunos pequeños tips que ayudan a ver cómo esta relación de nosotros puede fortalecerse cada día. Aquí la interesante y la pregunta que de alguna u otra forma nosotros nos hacemos es, cuando vemos a estas parejas felices, cuando vemos a estas parejas, ¿qué es lo que en realidad nosotros tendríamos que hacer o qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para tratar de llegar a esa situación? Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo nos vamos a convertir en esa pareja feliz y no en una pareja infeliz? Esa deberíamos de ser como la primera pregunta. ¿Cuáles serían en realidad los hábitos? ¿Cuáles son los secretos que los hacen diferente a unas parejas de otras parejas? Entonces, partiendo de esta pregunta y parte de lo que queremos responder en este programa, que vamos a hablar de las diferencias entre un matrimonio sano y un matrimonio enfermo, vamos a tomar una lectura que nos va a servir de guía, una lectura que nos tiene que ir ayudando para ver
encauzándonos en este tema. Y vamos a tomar una lectura que está en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Menos palabras y más hechos. Esta sabiduría incluso venía de nuestros abuelitos. O sea, nuestros abuelitos nos hablaban mucho de que del diente al labio, decían. Y me acuerdo que esa frase estaba muy... mi mamá la decía bastante. Me acuerdo que era parte de lo que nos decían. A veces nosotros hablamos mucho, pero en la forma en la que realmente actuamos es donde está el secreto. Entonces la lectura que acabamos de hablar nos habla de actitudes que nosotros tenemos que tener como esposos, actitudes que nosotros deberíamos de ir cultivando y haciendo, y aquí es donde vamos a empezar una comparación. Vamos a hablar de estas 7 actitudes que diferencian a un matrimonio sano de los matrimonios enfermos, y por eso es el tema que estamos desarrollando hoy. Estas actitudes deben de ser identificadas para que nosotros como matrimonios las trabajemos, para que podamos trazar una meta en común, para lograr llegar a tener una relación feliz, una relación sana, una relación duradera en el tiempo. Esa es la idea. Entonces empecemos a desarrollar y empecemos a ver esas 7 actitudes que van a tener como diferencia. La primera actitud es: los matrimonios sanos no guardan secretos. Los enfermos se esconden cosas mutuamente. Fíjense qué interesante, solo esa actitud, no guardar secretos, y los que guardan secretos son matrimonios enfermos. Si un matrimonio sano está construido sobre una base sólida de la confianza, una base sólida de la transparencia y una base sólida de la honestidad. Esa es la base sobre las que tenemos que tener nuestro matrimonio como tal. Entonces veamos un poco y definamos un poco qué entendemos por confianza, qué entendemos por transparencia y qué deberíamos de entender por honestidad, solo para tener más enmarcado este tema. Cuando hablamos de confianza, básicamente es cuando nosotros tenemos una esperanza en aquella persona de que actúe como nosotros esperamos que actúe. Eso es confiar, o sea, confiar en aquella persona es depositar en ella todo la esperanza que nosotros tenemos porque sabemos que ella no nos va a defraudar. La transparencia tiene que ver con aquella persona a la que se puede ver, es decir, la que va por la vida sin ocultar absolutamente nada. Esa es una persona transparente. Y una persona honesta es aquella cualidad que se refiere a todos estos aspectos de lo que es decencia, el decoro, lo que es el recato, alguien piadoso, alguien justo, etcétera. O sea, esas tres cualidades, esas 3 características, tenemos que nosotros luchar grandemente para llegar a tener realmente una confianza en el matrimonio, y ese es el fundamento que tenemos que tener nosotros como punto de partida dentro de nuestro matrimonio. Fíjense que hay una exhortación apostólica del Papa Francisco que habla mucho de todos estos aspectos, y que es la Amoris Laetitia. El Papa Francisco escribe mucho sobre esto, y en el numeral 115 precisamente habla sobre este aspecto. Y textualmente lo que dice en esa exhortación apostólica el Papa es lo siguiente: el amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad que hace posible espacios de autonomía, de apertura al mundo y de nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y que no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. O sea, en la medida que nosotros vamos a confiar en nuestra pareja, en la medida que nosotros aprendemos a dejar la libertad porque confiamos en nuestra pareja, no necesitamos andarla controlando, no necesitamos andar viendo qué es lo que va a hacer, sino que estamos ahí pendientes. En esa medida
es que nosotros vamos a dar un paso y una apertura para nuevas experiencias. Esta es la base que nos dice el Papa Francisco sobre esto. Entonces, como pareja tenemos mucho que cultivar lo que es la confianza en nuestro matrimonio y todas las características que acabamos de ver. Importante y hermoso lo que nos dice el Papa. Por eso también un matrimonio sano comparte todo. En esa libertad que nos habla el Santo Padre, permite que uno y otro puedan compartirse como seres humanos. Permiten esa intimidad emocional. Porque en primer lugar siempre hemos hablado de que hay que aprender a escuchar. Y esa libertad que nos habla el Santo Padre es para eso. De sentirme que yo puedo ser yo con mi cónyuge, con mi pareja. Que la crítica no está adelante, sino el amor. Por ejemplo, tenemos que en un matrimonio no es 50 y 50 para entregarse, ¿verdad? Para darse, no que un matrimonio es un 100 y 100. Yo voy a compartir todo, especialmente si hablamos de cosas materiales, tenemos que ver de que yo necesito, mi hogar necesita algo, yo voy a compartir esa necesidad y vamos entre los dos a subsanarla. También tenemos que compartir mis sueños, mis proyectos, mis necesidades. Es un 100 y 100. Esta persona que Dios puso para compartirme, es con esa persona que yo voy a sentir esa libertad. También tenemos de que cuando nuestro matrimonio es sano, nos sentimos uno, como dice la palabra de Dios, y uno para todo, en lo bueno y en lo malo. Hasta esa bromita que hacen cuando le echan flores a los hijos de un matrimonio, siempre se tiene la broma, es que es inteligente, es que es hijo mío. Pero y cuando el bicho está problemado, es hijo tuyo. ¿Qué es eso? Hasta en eso tenemos que ser uno solo y compartir todo. El divorcio es el 50%. El divorcio en un matrimonio que no logra y llega al divorcio, ahí es el 50 y 50. Ahí es donde se pelean hasta el chucho. Pero en un matrimonio sano es 100 y 100. Así que, como vemos, para este 100 y 100 tenemos que ocuparnos y entregar mucho el servicio a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Este servicio, esta entrega en una forma generosa, sin egoísmo. Eso hace que nuestro matrimonio se mantenga siempre unido. Bien, veamos lo que nos dice la palabra de Dios para centrar esto en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hoy hemos encontrado y hemos buscado lecturas chiquitas de un par de versículos, y cuánta sabiduría nos da. Cuánta sabiduría nos dice: no busquen sus propios intereses. Preocupémonos en el matrimonio uno al otro, procurémonos por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nosotros somos nuestro prójimo mutuamente. Entonces, ahí está la sabiduría de esto. Pero sigamos, veamos una tercera actitud que nos lleva a esto. Los matrimonios sanos apuntan a lo mejor del otro. En cambio, los matrimonios enfermos se señalan entre sí. Fíjense, se han fijado que en estas tres virtudes que estamos viendo, incluyendo esta, como que se aparta un poco el mundo de lo que nos está ofreciendo. Últimamente el mundo nos ofrece el yo, satisfacerme yo, complacerme yo, darme yo. En cambio, es completamente diferente, y la base es la que la estamos tomando de la lectura de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos enfocamos en lo mejor del otro,
podremos obtener lo mejor del otro. Pero si en cambio nos enfocamos en lo negativo y le buscamos los defectos, vamos a sacar la peor parte de la otra persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos así reaccionamos. Hace poco hablábamos con Mirna y comentábamos una persona que trabajaba a la par de Mirna y cómo las demás personas, cuando la habían tenido bajo su como colaboradores, no le habían podido sacar los detalles que ella tenía. En cambio Mirna me contaba cómo esta persona se había llegado a convertir en su brazo derecho por todas las actitudes que tenía. Entonces yo le decía, ¿cómo lograr esa parte? Entonces dice, aquí viene, sacando simplemente y fijándome en lo positivo de esta persona. O sea, nosotros así reaccionamos. O sea, entre más nosotros vemos que lo que estamos haciendo a nosotros, que nosotros hacemos o ponemos por la otra persona se va sintiendo satisfecha, nosotros tratamos de darle lo mejor. En cambio, en cuanto nosotros más nos están criticando, nos están poniendo pautas de que en lo que hacemos no está bien, etcétera, entonces al final de cuentas nuestra mente como que empieza a rebobinarse y de bueno, entonces que lo haga ella, que lo haga la otra persona. Entonces así reacciona también nosotros como seres humanos. Dentro del matrimonio estas situaciones se dan mucho. Nosotros tenemos que convertirnos en el mayor motivador de nuestra pareja, no en el mayor crítico. No nos corresponde esa parte. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Fíjense que siempre el Papa Francisco en su encíclica de Amoris Laetitia habla también sobre este aspecto. En el numeral 95, fíjense que el Papa Francisco nos dice: la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en nuestro propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. Nos vamos a quedar con esta exhortación, con esto que nos dice el Papa Francisco. Nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y luego continuamos desarrollando este tema. Bueno, entonces continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y miren lo que acabamos de hacer. Fíjense que la crítica es un asunto bien dañino en la pareja. Y lastimosamente hemos visto muchas parejas que practican la crítica. Esas expresiones de que a veces no hay una expresión de cariño entre uno, sino que vieja, viejo, ese tipo de expresiones de alguna u otra forma son bien dañinos. Entonces miren lo que nos dice el Papa Francisco, que la envidia es una tristeza por el bien ajeno. O sea, nosotros a nivel de pareja no deberíamos de tener esas características. O sea, nosotros nos deberíamos de alegrar con el triunfo que va teniendo nuestra pareja. O sea, esa parte de la envidia tiene que estar completamente fuera de ahí. Entonces, lo que nos dice el Papa Francisco de que el amor nos hace salir de nosotros mismos es lo que nosotros deberíamos de practicar. Así que es otra característica que tenemos que tener bien en cuenta para tratar de hacer nuestro matrimonio algo sumamente sano. Otra cosa bien importante y que todos los días se da y porque es parte de nuestra vida conyugal es las diferencias que pueden haber entre uno y otro, y una de ellas se manifiesta mucho en un matrimonio sano. Discutimos. En un matrimonio enfermo peleamos. En una discusión como pareja estamos teniendo una meta en común con diferentes puntos de vista. Pueden ser diferentes puntos de vista, puede ser diferentes modos de conseguir esa meta,
puede ser diferencia en el tiempo que queremos y una infinidad de cosas. Entonces, hay mucho en un matrimonio sano, tenemos que trabajar por eso mucho la buena comunicación, el diálogo. El diálogo ante todo. Porque que de primas a primeras vamos a estar de acuerdo 101%, no se da. Pero entonces debemos de aprender a tener esas diferencias, pero son en medio de un diálogo constructivo porque queremos una meta en común como esposos. Pero cuando nuestro matrimonio está caminando mal, peleamos. ¿Y cuál es la diferencia entre una discusión y una pelea? En una discusión ya dijimos que buscamos una meta en común, pero que en ese momento no estamos de acuerdo en la forma, método, de todo, cómo lo vamos a lograr. Pero en una pelea buscamos ganar. En una pelea buscamos imponernos al otro. Buscamos que el otro pierda. Esa es la gran diferencia, que en una pelea yo no quiero escuchar lo que el otro me está diciendo, porque simple y sencillamente yo creo tener la verdad absoluta. Muchas veces es cierto, yo puedo tener la razón. Pero en ese sentido tengo que dialogar y hacer que mi cónyuge trate de ver mi punto y trate de ver mis fortalezas y por qué yo digo esas cosas. Pero cuando ya los dos nos enojamos, empezamos a pelear. Se pierde de objetivo, se pierde el objetivo. Porque nos enfrascamos en un pleito, decime que yo te digo, y a ver quién más va ahondando en el daño que estamos haciendo. Entonces, en un matrimonio sano vamos a discutir y miren qué gran cosa nos dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos del 26 y 27, y nos dice lo siguiente. Enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Díganme si no es verdad que nos acostamos enojados y nos levantamos más enojados. Y una cosa se va haciendo como que fuera de esos derrumbes, ¿verdad? Que empieza un poquito, avalanchas de nieve, que empieza y miren todo lo que lleva, hasta muertos hay. La bola de nieve. La bola de nieve. Así que pensemos en esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre discutir y pelear? Eso tiene que ver mucho con la competencia que tanto nos están vendiendo hoy en día los medios de comunicación. Entonces, no es competir, es ver hacia adelante con un mismo objetivo. De eso se trata las relaciones en pareja. Pero veamos un quinto aspecto. Los matrimonios sanos invierten en su relación. En cambio, los enfermos siempre dicen algún día vamos a hacer algo. ¿Cuál debe ser la prioridad de nuestro matrimonio? ¿Cuál debe ser la prioridad de nosotros como esposos? Definitivamente nuestro matrimonio, nuestra familia. O sea, esto no es ninguna ciencia ni nada, que cuando nosotros invertimos en algo, eso en lo que nosotros invertimos tiende a crecer. Pongamos un ejemplo. Si nos gustan las plantas, nosotros invertimos tiempo en las plantas, tiempo en regarlas, tiempo en limpiarlas, tiempo en abonarlas, tiempo en estarles cuidando. ¿Cuál es el fruto de todo esto? De repente vamos a empezar a ver que aquella planta va creciendo, nos empieza a regalar flores, nos empieza a regalar frutos. Esa es la recompensa que nosotros estamos teniendo. En cambio, si la planta, decimos que nos gusta la planta, la ponemos en una maceta y la dejamos ahí, lo que va a pasar es que con el tiempo le van a crecer hierbas, se va a ahogar, se va a comenzar a secar, no va a prosperar y al final de cuentas va a morir. Así de sencillo es este tipo de relación. Entonces tenemos que invertir nosotros tiempo en una de las misiones más importantes que Dios nos ha dado,
como es nuestra misión de matrimonio como tal. Nuestro tiempo como tal es un gran recurso que nosotros como esposos tenemos que invertir. Hagan tiempo para tenerse mutuamente. Hagan tiempo para disfrutarse como matrimonio mutuamente. Miren, esto del tiempo que tienen que hacer es lo que hemos hablado de hacer una cita una vez a la semana, por ejemplo. Y no necesariamente en grandes lugares. Habíamos hablado en varios programas de que con una galleta o un vasito de agua que se sienten en una grada del pasaje, pero dedíquense tiempo para ustedes. Desconéctense, tengan alguna conversación, tengan una cita. Recuérdense cuando ustedes estaban pensando en casarse. Recuérdense cuando ustedes se andaban siguiendo, o sea, cuando ustedes eran novios, cómo disfrutaban ese tiempo. Entonces inviertan en esa relación. Invertir en esa relación, lo mejor que podemos dar nosotros como esposos dentro de una relación es invertir nuestro tiempo. El tiempo que hoy en estos dorados tiempos es tan corto y es tan rápido y andamos tan a la carrera, salimos tan de madrugada de la casa por el trabajo, regresamos tan tarde por las cuestiones de trabajo. Entonces tenemos que invertir tiempo. Invertamos tiempo. Miren, un mensajito. Los que tienen ahí redes por WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero, te amo. O sea, ese ratito que no pierden ni 10 segundos, créanme que va a alegrar a la persona que lo reciben, ya sea su esposa o sea su esposo. Así que ese tiempo, tómenselo, inviertan en su pareja. O sea, no dejen para después, no hagan planes a largo plazo que probablemente no van a cumplir, sino que hagan las cuestiones pequeñas. Dedíquese tiempo como pareja, van a hacer que este efecto va a ser como aquella plantita que lo van a ir cultivando y ahí va a ir desarrollándose poco a poco. Roberto nos está hablando de esa entrega, ¿verdad? De eso. Pues miren, un matrimonio sano le entrega a su pareja lo mejor de sí. En cambio, en un matrimonio ya problemático, que no lleva buen rumbo, le va entregando las obras. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que uno las nota amigables, educadas, consideradas, muy serviciales, muy sociables. Uno dice, no, es que se quita el bocado por los demás. Sabe que si usted le pide un favor, se lo va a hacer. Puchica, uno los tiene, si son vecinos, uno los tiene como referente de excelentes personas. Pero ¿sabe qué sucede? Ahí se nos cumple aquel dicho que dice que no hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque muchas veces todo este tiempo, toda esta energía y todas estas consideraciones son de nuestra puerta, de nuestro hogar para afuera. Y resulta que a nuestro esposo o a nuestra esposa y a la familia le entregamos el cansancio, el mal humor, toda esa energía negativa que a veces llevamos de la calle, ahí la llegamos a hacer que salga. Estamos tan cansados que primero decimos, no, ¿verdad? Hoy vengo muy cansado. Si querés que hablemos de lo que le pasa a los niños o de lo que te pasa a vos, otro rato. Y después nos dormimos. Entonces, ahí es cuando lo mejor de nosotros está siendo para otras personas. A mí me gustó mucho una vez que en una capacitación nos estaban hablando de que nosotros cuidamos mucho las relaciones fuera de lo que es nuestra familia. Y resulta que lo que es mi papá, lo que son mis tías, lo que son mis hermanos, lo que son mis cuñadas, esas son relaciones que van a ser eternas muchas veces porque hay mucha consanguinidad.
Fíjense bien, con un papá se nos puede enojar un rato, pero somos sus hijos. Nos perdona y eso sigue adelante. Una mamá ya no se diga. Mis hermanos se pueden enojar, pero eso ellos no pueden romper conmigo, porque yo soy su hermana. Y uno hasta broma dice, es la familita. Mi familia no puede decir, ella ya no es mi hija, sigo siendo, soy su sangre. Pero mi cónyuge sí da la vuelta. Mi cónyuge puede fijarse en otras personas. Mi cónyuge puede ser tentado por otras cosas fuera del hogar. Entonces estábamos hablando y dijo Roberto, ¿qué vamos a priorizar? Nuestra relación, nuestro hogar, nuestra familia. Porque no es lo mismo una casa que un hogar. También ahí hay gran diferencia. Entonces tratemos de dar a nuestro cónyuge lo mejor que nosotros tenemos. Miren, yo conozco a alguien que cocina súper rico. Y hace paseos y lleva comida como para 5 días cuando solo vamos a estar a veces el día, porque cocina rico, ya nos ha invitado. Pero nunca tiene tiempo para hacerlo en su casa para su esposo. Pero sí lo hace mucho para personas de afuera. No dejemos que porque sabemos que esa otra persona nos ama, le demos lo que sobra de nosotros. No le demos las sobras de nuestro tiempo a nuestra pareja. O sea, no la tratemos así. Eso es lo que nos está diciendo Mirna. Fíjense qué mensaje tan interesante. O sea, no demos el bagazo, no demos lo último de nosotros. Muchas veces nos vaciamos, como dice Mirna, afuera, y cuando llegamos a la casa ya no tenemos que dar porque ya venimos vaciados. Entonces hay que tener mucho cuidado con nosotros. Entonces el mensaje que dice Mirna, lo que tenemos que ver es que tenemos que guardar las mejores energías para la persona que es más importante para nosotros, que es nuestra esposa. Y estamos hablando humanamente. Y hay una parte, esto nos lleva a algo que viene como entrelazado de todo, y es que los matrimonios sanos creen en la gracia del perdón. Los enfermos llevan un historial de todo y guardan tanto resentimiento. Fíjense que si nosotros llevamos un récord de las fallas que se han tenido en nuestro matrimonio, ambos, o sea, los dos perdemos. Pierde nuestra esposa, nuestro esposo, porque le llevamos las cuentas de todas las metidas de pata que ha hecho, y perdemos nosotros porque llevamos un rencor que se nos va acumulando día a día. Y si nosotros llevamos ese rencor día a día y lo vamos teniendo y lo vamos teniendo, nos vamos a volver personas amargadas, que lo que van a hacer es que la otra persona de repente ya no va a querer estar con nosotros porque solo somos problemas. Solo somos reclamos. Y cuando llegamos a tener una discusión, lo primero que hacemos es sacar de esa gaveta del recuerdo todas las cosas malas y las ponemos para dañar a otro. Entonces nos volvemos personas dañinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en realidad decidamos perdonar, tenemos que buscar el perdón. Si nosotros buscamos el perdón como pareja, los dos ganamos. O sea, un matrimonio no puede sobrevivir sin mucha gracia. O sea, la gracia que Dios nos da. Al darnos la gracia es lo que nos va a proteger de todas las cuestiones malas que nos pueden ir pasando a través del matrimonio. Y eso se requiere de mucha fe, que es la que el Señor nos da cuando estamos cerca de Él. Y siempre vuelvo a recurrir al Papa Francisco en su encíclica de Amoris Laetitia, donde en el numeral 106 nos dice lo siguiente, fíjense: cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón
y a la reconciliación. 4 aspectos que probablemente en un programa más adelante lo vamos a retomar. ¿Qué es lo que pasa? Todos en algún momento de nuestra vida, como humanos que somos, como les dije, nos equivocamos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de disculpar rápidamente. Tenemos que aceptar también la responsabilidad de sobre lo que nosotros hemos hecho o actuado mal. Y tenemos que volver a trabajar en restaurar la confianza que es tan necesaria en nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tu esposa o tu esposo de alguna forma se equivoque, tienes que ser rápido en perdonar y tienes que darle la oportunidad para que esa confianza que se tiene que tener como esposos mutuamente se pueda reconstruir. Y esos recuerdos lindos tenemos que irlos guardando en lugares bien específicos y bien aparte. Nos vamos a ir a una segunda pausa y luego venimos para concluir este tema tan interesante. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Ya regresamos. Bueno, dicen que el perdón también es una parte que vivirá Jesús, pero no hay ninguna cuantía. Dicen que ahí no tienes una lectura de perdón, pero puedes hacer reflexión sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Serás para mí, para ti. Y en la distancia te amaré. Y en la pobreza te Ay, qué lindo esa alabanza. y como en otoño mi amor cara por ti. Serás para mí, yo para ti. Y volaremos hasta el infinito, cruzaremos las fronteras del amor. Y seremos una sola carne con la bendición de Dios. Caminaremos esta vida con la mirada puesta en ti, mi Señor. Resplandecerá la luz y viviremos bajo las alas del amor. Y al fin vamos a ver a las siervas en El Salvador. Y en la distancia te amaré. Y en la pobreza te amaré. Mi amor cara por ti. Serás para mí, yo para ti. Y volaremos hasta el infinito, cruzaremos
Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Bueno, y entonces fíjense que esto del perdón, creo que todo se resume en algo bien interesante, que nosotros tenemos que guardar los recuerdos lindos, no tenemos que estar guardando rencores. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con tener a Dios como centro de nuestra familia, porque la fuente del verdadero amor y donde viene la gracia para que nosotros podamos entender o que el Señor derrame en nosotros la gracia es estar cerca de Él. O sea, la gracia como tal es la gracia, el regalo que nos da el Señor, y a través de esa gracia es que nosotros podemos perdonar y podemos hacer todo ese proceso que como humanos nos cuesta. Como humanos es sumamente difícil, pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios y bien dándole a Dios la importancia que tiene dentro de nuestro matrimonio, créanme de que su matrimonio pues va a estar ahí fortalecido siempre de la mano del Señor. Eso del perdón siempre es bien difícil. Sin Dios es más difícil. Pero cuando tomémonos un espacio, miren, con solo ponernos delante de la cruz y ver lo que Jesús por amor hizo hacia nosotros, y repasemos las palabras que Él tuvo antes de morir, después de haber sido con esa pasión tan atroz que vivió. Repasemos el Vía Crucis y veámoslo en esa cruz y verán si nuestro corazón no empieza a ablandar. Así que ahora los dejamos con una preciosa lectura, que esto sea lo que nos quede también ahora. La lectura de Primera de Juan, capítulo 3, 18, que nos dice: Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esta lectura fue que comenzamos y con esta estamos cerrando este programa. Tómenla, disfrútenla, léanla. Es simplemente un solo versículo, pero ese versículo tiene tanta sabiduría y puede servir como su guía para su matrimonio. No hablemos tanto, sino que actuemos y demostremos con hechos, demostremos con verdad lo tanto que amamos a nuestra esposa, lo tanto que amamos a nuestro esposo. Agradecemos su sintonía, les agradece la serie, y como siempre en esta su radio San José, que está a la disposición y a la mano de todos ustedes. Nos despedimos con esta ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.